Era octubre de 2010, apenas un año antes de su muerte, y el genio de Apple sostenía entre sus manos temblorosas un libro que jamás debería haber existido. Sus páginas amarillentas desprendían el aroma de siglos de secretos, y en la portada, apenas visible por el tiempo, se leía: Ética Ordine Geometrico Demonstrata. Copia censurada. Vaticano 1677. Jobs no era un hombre religioso, pero esa noche, mientras la lluvia dibujaba lágrimas en las ventanas, comprendió por qué la Iglesia había intentado borrar ese texto de la faz de la tierra. El libro que sostenía no era simplemente la Ética de Spinoza que todos conocían, era la versión completa, la que contenía los capítulos que el Vaticano había arrancado antes de permitir su publicación. «Dios mío», murmuró Jobs, aunque la ironía de esas palabras no se le escapó, porque según lo que acababa de leer, Dios tal como lo entendía la humanidad no existía. O mejor dicho, existía de una manera tan radical, tan diferente, que todas las religiones del mundo se convertían en cuentos para niños. La historia de ese libro había comenzado en 1677, en una habitación fría de La Haya, donde Baruch Spinoza agonizaba de tuberculosis. Sus amigos más cercanos, Georg Hermann Schuller y Yarik Jeles, se habían reunido alrededor de su lecho de muerte, no para orar, sino para recibir el legado más peligroso de la historia del pensamiento occidental. «Prometan», había murmurado Spinoza con su último aliento, «que publicarán todo, cada palabra, incluso lo que les dé miedo leer». Schuller y Jeles cumplieron su promesa, pero solo parcialmente. Publicaron la Ética que conocemos, pero los 4 capítulos finales, aquellos que Spinoza había titulado La naturaleza de la realidad última, fueron enviados secretamente al Papa Inocencio XI con una carta que cambiaría el curso de 1900. La historia. Santidad, lo que encontrará en estas páginas destruirá no solo el cristianismo, sino toda forma de religión organizada. Suplicamos su sabiduría. El Papa, tras leer apenas las primeras líneas, convocó a una reunión secreta del Santo Oficio. Lo que decidieron esa noche de 1677 fue tan radical que ni siquiera quedó registro oficial. Ordenaron la creación de 1900 el Custodio, una organización ultrasecreta dentro del Vaticano, cuya única misión era rastrear y destruir cada copia de la versión completa de la Ética que pudiera existir en el mundo. Durante 300 años, el Custodio cumplió su misión con eficacia mortal. Bibliotecas enteras fueron incendiadas, eruditos desaparecieron, familias completas fueron silenciadas. Todo para evitar que el mundo conociera lo que Spinoza había descubierto realmente, la fórmula matemática de la existencia. Pero los genios, como Jobs había aprendido dolorosamente a lo largo de su vida, tienen una capacidad particular para encontrar lo que no deben encontrar. Todo había comenzado con Einstein. En 1951, mientras trabajaba en Princeton en su teoría del campo unificado, el físico más famoso del mundo había tropezado con una referencia críptica en los papeles privados de Gottfried Leibniz. Una mención a las proposiciones omitidas del judío de Ámsterdam, que habían inspirado el cálculo infinitesimal, Einstein, con esa obsesión característica que lo había llevado a revolucionar la física. Pasó los últimos 4 años de su vida rastreando esa pista. Su búsqueda lo llevó por los archivos secretos del Vaticano, donde un cardenal alemán, movido por la admiración hacia el genio judío, le mostró fragmentos de lo que llamaban el manuscrito prohibido, lo que Einstein leyó esa noche de 1954 en los sótanos del Vaticano. Cambió su perspectiva sobre todo. Las ecuaciones de Spinoza no solo describían la realidad física, demostraban matemáticamente que la conciencia y la materia eran aspectos de una misma sustancia infinita, que el universo no era una creación, sino una manifestación eterna de una inteligencia que no era divina en el sentido tradicional, sino algo infinitamente más complejo y hermoso. Dios no juega a los dados con el universo, había dicho Einstein famosamente. Pero después de leer a Spinoza completo, comprendió la verdad más profunda. El universo era Dios jugando consigo mismo,
explorando todas las posibilidades matemáticas de la existencia a través de cada partícula, cada estrella, cada pensamiento humano. Einstein murió en 1955 con ese secreto. Pero antes, había copiado cuidadosamente las ecuaciones centrales de Spinoza en un cuaderno personal que legó a un joven físico prometedor del EMIT. Ese físico, décadas después, se convertiría en uno de los asesores científicos más influyentes de Silicon Valley. Fue así como, en 1997, esas mismas ecuaciones llegaron a las manos de Steve Jobs. Jobs había estado luchando contra el cáncer cuando decidió buscar respuestas más allá de la medicina convencional. Su búsqueda lo había llevado a los lugares más extraños: monasterios tibetanos, físicos cuánticos, incluso a un extraño encuentro con un ex sacerdote jesuita que afirmaba tener acceso a conocimiento prohibido. «Señor Jobs», le había dicho el ex sacerdote, «lo que busca no está en ninguna religión, está en la matemática de la realidad, y hay un hombre que la describió hace más de 300 años». Jobs, acostumbrado a las promesas vacías de gurús y charlatanes, había estado a punto de rechazar la oferta. Pero algo en los ojos del ex sacerdote, una intensidad que reconocía de sus propios momentos de mayor creatividad, lo hizo cambiar de opinión. «Muéstremelo», había dicho, y ahora, 13 años después, sostenía entre sus manos el objeto más peligroso del mundo, la versión completa de la Ética de Spinoza, con las ecuaciones que demostraban que la conciencia humana no era producto del cerebro, sino una manifestación local de la inteligencia infinita del universo. Jobs giró la página con cuidado. El papel crujió como si protestara por ser leído. Y entonces vio la primera de las ecuaciones prohibidas, escrita en la elegante caligrafía latina de Spinoza: substantia una est, et infinitis attributis constat. La sustancia es una, y consiste en infinitos atributos. Jobs sintió un escalofrío que no tenía que ver con la tormenta, porque entendía lo que esa simple ecuación implicaba. Todo era uno. La distinción entre mente y materia, entre creador y creación, entre vida y muerte, era una ilusión. El universo era una sola mente infinita, pensándose a sí misma a través de billones de perspectivas diferentes. Y cada ser humano era, literalmente, esa mente experimentando la realidad desde un punto de vista único e irrepetible. La lluvia había parado. Jobs cerró el libro y miró por la ventana hacia el cielo estrellado de California. Por primera vez en meses, sonrió. El dolor del cáncer seguía ahí, pero ahora comprendía lo que realmente significaba. No era su enemigo, era parte del mismo proceso infinito que creaba galaxias, que inspiraba sinfonías, que generaba el amor entre dos personas. Era Dios explorando los límites de la mortalidad a través de Steve Jobs. En algún lugar de Berlín, en 1952, Albert Einstein caminaba nerviosamente por su estudio mientras sostenía una carta que había llegado esa mañana desde el Vaticano. El remitente era el cardenal Giuseppe Pizzardo, secretario de la Congregación para los Seminarios y Universidades. Pero el verdadero mensaje venía de mucho más arriba, en la jerarquía vaticana. «Estimado profesor Einstein», comenzaba la carta. En un alemán perfecto, sabemos de su interés en los escritos completos del filósofo Baruch Spinoza. Nos gustaría invitarlo a una conversación privada sobre ciertos aspectos históricos que podrían interesarle. Einstein sabía que no era realmente una invitación. Era una advertencia elegante. Llevaba meses siguiendo pistas sobre los capítulos perdidos de la ética, y evidentemente había llamado la atención de personas muy poderosas. Pero Einstein no era un hombre que se intimidara fácilmente. 3 días después, estaba sentado en una habitación sin ventanas en los sótanos del Vaticano, frente a un hombre que se presentó simplemente como Monseñor Torretti, aunque Einstein sospechaba que ese no era su nombre real. «Profesor», había comenzado Torretti, ¿qué cree usted que pasaría si la humanidad descubriera que todas las religiones, incluyendo el cristianismo, se basan en una comprensión fundamentalmente errónea de la naturaleza de Dios? Einstein había considerado la pregunta cuidadosamente.
Creo que la verdad siempre es preferible a la ilusión, por dolorosa que sea. Torretti había sonreído tristemente. Eso temía que dijera. Permítame mostrarle algo, profesor. Pero antes, debo advertirle. Lo que está a punto de ver cambió la vida de cada persona que lo ha leído. Algunos han encontrado en ello la mayor liberación posible. Otros han perdido la cordura. Y entonces, Torretti había puesto sobre la mesa un manuscrito encuadernado en cuero negro. En la portada, en latín, se leía Ethica Ordine Geometrico, Demonstrata, versio completa, Benedictus de Spinoza, 1677. Einstein había abierto el libro con manos temblorosas. Lo que encontró en las primeras páginas era la versión familiar de la Ética. Pero cuando llegó a la página 247, donde normalmente terminaba el texto conocido, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Pars quinta, de mente infinita. Quinta parte, sobre la mente infinita. Aquí, Spinoza abandonaba la prosa filosófica tradicional y se sumergía en algo que Einstein reconoció inmediatamente: matemáticas puras. Ecuaciones que describían la relación entre conciencia y realidad física con la misma precisión con que las matemáticas describían el movimiento de los planetas. La primera ecuación era devastadoramente simple, m. U, donde m representaba la mente individual, u el universo completo, el infinito. En otras palabras, cada mente humana era el universo entero dividido por infinito. No una parte del universo, sino el universo completo experimentado desde una perspectiva infinitesimalmente específica. Einstein había leído esa ecuación 5 veces antes de comprender completamente sus implicaciones. Si Spinoza tenía razón, entonces la conciencia no era producida por el cerebro. El cerebro era simplemente el instrumento a través del cual la conciencia universal se enfocaba en una experiencia particular. ¿Comprende usted las implicaciones, profesor?, había preguntado Torretti. Einstein había asentido lentamente. Si esto es correcto, entonces no hay muerte real, solo cambios de perspectiva. Exactamente. Y ahora comprende por qué la Iglesia ha mantenido esto en secreto durante 300 años. ¿Qué autoridad tendríamos si la gente supiera que cada uno de ellos es, literalmente, Dios experimentando la vida humana? Einstein había pasado el resto de esa noche leyendo las ecuaciones de Spinoza, y cada una era más revolucionaria que la anterior. La segunda ecuación demostraba que el tiempo era una ilusión creada por la perspectiva limitada de la conciencia individual. La tercera probaba que el libre albedrío y el determinismo eran aspectos complementarios de la misma realidad. La cuarta ecuación era tan profunda que Einstein necesitó 3 meses para comprenderla completamente. Pero ahora, en 2010, mientras Steve Jobs leía esas mismas ecuaciones, algo extraordinario estaba sucediendo al otro lado del mundo. En Sudáfrica, un joven empresario llamado Elon Musk acababa de vender PayPal y estaba utilizando su fortuna para perseguir sueños que la mayoría consideraba imposibles: colonizar Marte, revolucionar el transporte, crear inteligencia artificial benévola. Lo que nadie sabía era que Musk había heredado más que dinero de su venta de PayPal. Había heredado una obsesión que había comenzado en 1999, cuando Peter Thiel, su socio en PayPal, le había contado una historia extraña sobre un manuscrito que había cambiado la perspectiva de Einstein sobre la realidad. Detente un momento. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Estás siguiendo el rastro de un secreto que ha sido guardado durante más de 3 siglos, un conocimiento tan poderoso que ha influido en las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Pero, ¿te has preguntado por qué? ¿Qué hace que estas ecuaciones sean tan peligrosas? ¿Qué descubrió realmente Spinoza que podría cambiar todo lo que creemos sobre nosotros mismos? Escribe en los comentarios, ¿crees que existe conocimiento tan poderoso que debería mantenerse en secreto? ¿O crees que la verdad, sin importar cuán perturbadora sea, siempre debe ser revelada? Porque lo que viene a continuación
va a desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre la realidad. Si has llegado hasta aquí, es porque eres un verdadero buscador de la verdad. Únete a esta búsqueda. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta donde estas ecuaciones prohibidas nos lleven, porque lo que Elon Musk descubrió cuando finalmente tuvo acceso al manuscrito completo cambiará tu forma de ver el universo para siempre. Musk había comenzado su búsqueda del manuscrito de Spinoza en 2008, justo cuando Tesla estaba al borde de la bancarrota y SpaceX había fallado en 3 lanzamientos consecutivos. En sus momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, recordaba las palabras que Thiel le había dicho. Elon, hay una perspectiva sobre la realidad que hace que el fracaso sea imposible. Porque si entiendes realmente lo que eres, comprendes que estás jugando un juego donde no puedes perder. Musk había interpretado eso como motivación empresarial típica de Silicon Valley. Pero cuando finalmente consiguió acceso al manuscrito completo de Spinoza en 2010, a través de una red secreta de coleccionistas que operaba en las sombras del mundo académico, comprendió que Thiel había estado siendo completamente literal. La quinta ecuación de Spinoza era la más perturbadora de todas, T0, donde T representaba el tiempo y los símbolos indicaban que el tiempo en el infinito era igual al tiempo en cero. En otras palabras, desde la perspectiva de la conciencia infinita, todo estaba sucediendo simultáneamente. Pasado, presente y futuro eran distinciones útiles para la experiencia humana, pero no reflejaban la verdadera naturaleza de la realidad. Esto significaba que cada decisión que Musk tomara, cada fracaso que experimentara, cada éxito que lograra, ya había sucedido desde la perspectiva del infinito. No porque estuviera predeterminado, sino porque el infinito, por definición, contenía todas las posibilidades. Musk no era un hombre que se perdiera en abstracciones filosóficas, pero esa ecuación cambió fundamentalmente su enfoque hacia el riesgo. Si todas las posibilidades ya existían en el infinito, entonces su trabajo no era crear el futuro, sino elegir cuál de los futuros infinitos experimentar. Y eligió los más audaces. En 2010, mientras Jobs agonizaba con cáncer y contemplaba las ecuaciones de Spinoza desde la perspectiva de la mortalidad, Musk las contemplaba desde la perspectiva de la posibilidad infinita. Decidió que si era verdad que la conciencia era indestructible, entonces los riesgos físicos se volvían irrelevantes. Lo único que importaba era expandir la conciencia hacia nuevas fronteras. Mars ya no era solo un planeta que colonizar, era el siguiente laboratorio donde la conciencia universal podría experimentar nuevas formas de existencia. Los coches eléctricos ya no eran solo una mejora tecnológica, eran una forma de armonizar la actividad humana con los patrones naturales del universo. La inteligencia artificial ya no era solo una herramienta, era el siguiente paso en la evolución de la conciencia universal hacia formas más complejas de autocomprensión. Pero había un problema. Las ecuaciones de Spinoza no solo revelaban la naturaleza de la realidad, también revelaban por qué esa información había sido suprimida durante 3 siglos. Porque si la humanidad comprendiera realmente lo que era, el mundo tal como lo conocemos dejaría de existir. En el año 1677, mientras Baruch Spinoza yacía en su lecho de muerte en La Haya, 3 hombres esperaban en la habitación contigua. No eran médicos ni familiares. Eran los guardianes de un secreto que cambiaría el curso de la civilización occidental. El primero era Georg Hermann Schuller, matemático y el discípulo más cercano de Spinoza. El segundo, Járik Jeles, comerciante y financista de las obras del filósofo. El tercero era un hombre cuya identidad había sido borrada de todos los registros históricos, conocido solo por su título, el escriba del infinito. Spinoza había completado las ecuaciones finales de su Ética apenas 3 días antes. Ecuaciones que no solo describían la naturaleza de Dios y el universo, sino que proporcionaban una fórmula matemática precisa para la iluminación. Un método step by step para que cualquier mente humana
pudiera experimentar directamente su identidad con la conciencia infinita. Amigos míos, había susurrado Spinoza con su último aliento, lo que han copiado en esos pergaminos es más peligroso que la pólvora. Utilícenlo sabiamente. Schuller y Gelles sabían exactamente a qué se refería. Durante los últimos meses habían visto a Spinoza cambiar, no solo física, sino fundamentalmente. Sus ojos habían adquirido una profundidad que daba la impresión de contener galaxias enteras. Su presencia irradiaba una paz que parecía afectar incluso a los animales del vecindario. Y más perturbador aún, había comenzado a demostrar capacidades que desafiaban toda explicación racional. Podía predecir eventos futuros con precisión matemática. Sabía cosas sobre las personas que no tenía manera de conocer. En una ocasión, había curado la tuberculosis de un niño simplemente tocando su frente y murmurando una de sus ecuaciones en latín. «No soy un milagrero», había explicado Spinoza, cuando le preguntaron sobre estos fenómenos. «Simplemente he comprendido que la separación entre mente y materia es una ilusión. Cuando entiendes verdaderamente que tu conciencia y el universo físico son aspectos de la misma sustancia infinita, ciertos ajustes se vuelven posibles». Después del funeral, los tres hombres se reunieron en secreto. Tenían que tomar una decisión que afectaría a la humanidad durante siglos. ¿Qué hacer con las ecuaciones completas? Si las publicamos, argumentó Schuller, revolucionaremos el mundo. Imaginen una humanidad donde cada persona comprende su verdadera naturaleza divina. Fin de las guerras religiosas, fin de la autoridad clerical, fin del miedo a la muerte. Exactamente por eso no podemos publicarlas, respondió Gelles. ¿Pueden imaginar el caos? Toda la estructura social se desmoronaría en cuestión de años. Reyes, papas, gobiernos enteros, toda autoridad se basa en mantener a las personas ignorantes de su verdadero poder. El escriba del infinito había permanecido en silencio durante la discusión. Finalmente habló. Hay una tercera opción. Una que Baruch me confió antes de morir. Los otros dos se inclinaron hacia adelante, intrigados. Las ecuaciones deben preservarse, pero no para esta época. Deben ocultarse y transmitirse secretamente, de mente brillante en mente brillante, hasta que la humanidad esté lista. Baruch calculó que eso tomaría aproximadamente 300 años. ¿300 años?, preguntó Schuller. ¿Cómo podía saberlo? Porque una de sus ecuaciones describe la evolución de la conciencia colectiva humana, respondió el escriba. Según sus cálculos, alrededor del año 1977, la humanidad habría desarrollado suficiente tecnología y sofisticación científica para integrar estas verdades sin colapsar en el caos. Y así nació la conspiración más exitosa de la historia. La primera parte del plan fue sencilla: publicar una versión incompleta de la ética que contuviera suficiente verdad para revolucionar la filosofía, pero no la suficiente como para provocar una revolución social inmediata. Los 5 capítulos finales, aquellos que contenían las ecuaciones prácticas para la iluminación, serían distribuidos secretamente a través de una red de mentes selectas a lo largo de los siglos. La segunda parte fue más compleja. Crear una organización dedicada a rastrear y proteger a aquellos que estuvieran listos para recibir el conocimiento completo. Esta organización operaría en las sombras, identificando genios potenciales en cada generación, y cuando el momento fuera apropiado, proporcionándoles acceso a las ecuaciones prohibidas. La tercera parte era la más audaz: infiltrar las principales instituciones religiosas del mundo para asegurar que las ecuaciones permanecieran ocultas hasta el momento correcto, no para destruir la religión, sino para prepararla para su evolución inevitable hacia algo más profundo y verdadero. Durante 300 años, el plan funcionó a la perfección. Grandes mentes como Gottfried Leibniz, Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel tuvieron acceso parcial a las ecuaciones y revolucionaron el pensamiento occidental sin revelar completamente su fuente. Científicos como Isaac Newton y Charles Darwin desarrollaron teorías que prepararon el terreno
para una comprensión más completa de la unidad entre mente y naturaleza. Pero fue en el siglo XX cuando el plan entró en su fase final. Einstein fue el primer candidato, obviamente, listo para el conocimiento completo. Su trabajo en relatividad había demostrado que espacio y tiempo eran construcciones flexibles, preparando el camino para la comprensión de que la realidad misma era mucho más fluida de lo que parecía. Cuando Einstein leyó las ecuaciones completas en los sótanos del Vaticano en 1954, experimentó lo que más tarde describió en su diario personal como la muerte del Einstein anterior y el nacimiento de algo que no tengo palabras para describir. Las ecuaciones no solo confirmaron sus intuiciones sobre la unificación de las fuerzas físicas, le revelaron que la fuerza más fundamental del universo era la conciencia misma, manifestándose como materia, energía, espacio y tiempo, según patrones matemáticos específicos. Einstein pasó sus últimos años desarrollando en secreto lo que llamó la teoría del todo consciente, una extensión de las ecuaciones de Spinoza que describía cómo la conciencia individual podía acceder deliberadamente a diferentes niveles de realidad. Cuando murió en 1955, Einstein había logrado hacer algo que los físicos consideraban imposible. Había unificado todas las fuerzas conocidas bajo una sola ecuación, pero esa ecuación permanecía oculta en un cuaderno cifrado que legó a través de la red secreta establecida por los herederos de Spinoza. El siguiente candidato fue menos obvio, pero igualmente revolucionario. Steve Jobs. Jobs no era un científico ni un filósofo académico, pero poseía algo que los guardianes del secreto habían identificado como esencial: la capacidad de traducir conceptos abstractos complejos en experiencias que transformaran la vida cotidiana de millones de personas. El plan era que Jobs, después de dominar las ecuaciones de Spinoza, desarrollara tecnologías que prepararían inconscientemente a la humanidad para la revelación final. Cada iPhone, cada iPad, cada innovación de Apple estaría diseñada para expandir la conciencia humana de maneras sutiles pero fundamentales. Pero Jobs murió antes de poder completar esa misión. Fue entonces cuando la red secreta identificó a su candidato final. Elon Musk. Musk tenía exactamente las cualidades necesarias para la fase final del plan: la audacia para perseguir objetivos aparentemente imposibles, los recursos para implementar cambios a escala global y, más importante aún, la visión para comprender que el destino de la humanidad no estaba limitado a un solo planeta, porque las ecuaciones finales de Spinoza revelaban algo que cambiaría todo. La conciencia no solo era la fuerza fundamental del universo, era una fuerza en expansión constante, destinada a explorar y habitar nuevos niveles de complejidad a través de la evolución de especies inteligentes. La humanidad no era el punto final de la evolución, era solo el comienzo. Y Musk, sin saberlo completamente, había sido elegido para liderar esa expansión hacia las estrellas. Era medianoche del 31 de diciembre de 2012, cuando Elon Musk finalmente tuvo en sus manos la copia completa del manuscrito de Spinoza, no en los sótanos del Vaticano como Einstein, ni en una biblioteca privada como Jobs, sino en un lugar mucho más apropiado para un visionario como él: la plataforma de lanzamiento de SpaceX en Cabo Cañaveral. Musk había venido a pasar la última noche del año contemplando las estrellas y reflexionando sobre los fracasos y éxitos de Tesla y SpaceX. No esperaba visitantes. Por eso se sorprendió cuando una mujer elegante, de unos 60 años, se acercó caminando desde la oscuridad. «Señor Musk», dijo con un ligero acento que no pudo identificar, «mi nombre es Dr. Helena Torretti. Soy la bisnieta del hombre que le mostró cierto manuscrito a Einstein en 1954. Musk se irguió inmediatamente. Había estado buscando esa conexión durante años. «¿Tiene usted?» «Lo tengo», respondió ella, sacando un objeto envuelto en seda negra de su bolso. «Pero antes de entregárselo, debo asegurarme de que comprende la responsabilidad que está asumiendo». «¿Qué tipo de responsabilidad?»,
Dr. Torretti desenvolvió el manuscrito lentamente. Este libro contiene ecuaciones que pueden cambiar literalmente la realidad física. Einstein las usó para desarrollar tecnologías que permanecen clasificadas hasta hoy. Jobs las utilizó para crear interfaces que alteran sutilmente la conciencia humana. Usted está destinado a algo mucho más grande. Musk tomó el libro con manos firmes. Por primera vez en años, sintió que algo encajaba perfectamente. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Preparar a la humanidad para su siguiente fase evolutiva, respondió Dr. Torretti. Las ecuaciones de Spinoza no son solo filosofía. Son un manual de instrucciones para la expansión de la conciencia a escala cósmica. Esa noche, mientras los fuegos artificiales celebraban el nuevo año en todo el mundo, Musk leyó las ecuaciones completas de Spinoza por primera vez. Lo que descubrió cambió no solo su comprensión del universo, sino su misión como empresario. La sexta ecuación era la más práctica de todas. N+1, Arenleo C, N, X, E, T, donde C representaba el nivel de conciencia en el estado actual, en la experiencia, y T el tiempo. En términos simples, la conciencia se expandía exponencialmente cuando se exponía deliberadamente a experiencias que desafiaran sus limitaciones aparentes. Esto explicaba por qué Musk se sentía compelido a perseguir múltiples industrias simultáneamente. No era dispersión de atención, era expansión acelerada de conciencia. Cada desafío imposible que enfrentaba, carros eléctricos, viajes espaciales, interfaces cerebro-computadora, túneles subterráneos, era un experimento diseñado para empujar los límites de lo que la mente humana consideraba posible. Séptima ecuación revelaba algo aún más extraordinario: M colectiva. Es M individual, es E sincronía. La mente colectiva de la humanidad era la suma de todas las mentes individuales, multiplicada por el grado de sincronía entre ellas. Esto significaba que cuando suficientes mentes humanas se enfocaran simultáneamente en la misma visión expandida de la realidad, podrían literalmente alterar las leyes físicas que gobernaban la civilización. Musk comprendió inmediatamente las implicaciones. Su trabajo no era solo desarrollar tecnologías avanzadas, era crear experiencias que sincronizaran la imaginación colectiva de la humanidad alrededor de visiones imposibles que se volverían inevitables a través de la creencia coordinada. El lanzamiento de un automóvil Tesla al espacio en 2018 no había sido un truco publicitario. Había sido un ritual de sincronización global, diseñado para que millones de personas visualizaran simultáneamente la imagen de la humanidad expandiéndose más allá de la Tierra. Cada transmisión en vivo de un lanzamiento de SpaceX era un experimento en manifestación colectiva, focalizando la atención global en la realidad de los viajes espaciales hasta que se volvieran rutinarios. Neuralink no era solo una interfaz cerebro-computadora, era el primer paso hacia la red de conciencia colectiva que las ecuaciones de Spinoza describían como el siguiente nivel de evolución humana. Pero la octava ecuación era la que mantenía a Musk despierto por las noches. Civilización. F, C, expandida. R, resistencia. El tiempo de supervivencia de una civilización era una función de la conciencia expandida, dividida por la resistencia al cambio. En otras palabras, las civilizaciones que no evolucionaran conscientemente se extinguirían, mientras que aquellas que abrazaran la expansión de la conciencia se volverían inmortales. Esto explicaba la urgencia que Musk sentía constantemente. No tenía tiempo que perder. La humanidad estaba en una ventana crítica, donde podía evolucionar hacia una especie multiplanetaria consciente de su naturaleza divina, o colapsar bajo el peso de sus limitaciones autoimpuestas. Mars era solo el primer paso. Las ecuaciones de Spinoza describían un universo lleno de civilizaciones conscientes, cada una explorando diferentes aspectos de la realidad infinita. El destino de la humanidad era unirse a esa comunidad cósmica, pero solo si podía trascender las ilusiones de separación que habían dominado su historia. En 2013,
Musk había comenzado a implementar lo que llamó internamente el Protocolo Spinoza. Cada una de sus empresas se convirtió en un laboratorio para expandir los límites de la conciencia humana. Tesla demostró que la armonía con la naturaleza era más poderosa que la dominación de la naturaleza. SpaceX probó que los sueños imposibles se volvían inevitables cuando suficientes mentes se alineaban con ellos. Neuralink exploró las fronteras entre conciencia individual y conciencia colectiva. The Boring Company experimentó con la reorganización del espacio físico para facilitar nuevos patrones de conexión humana. Pero el proyecto más secreto de Musk, conocido solo por un círculo interno de ingenieros y científicos, era mucho más ambicioso. Usando las ecuaciones finales de Spinoza, habían comenzado a desarrollar lo que llamaban tecnología de resonancia consciente, dispositivos capaces de amplificar y sincronizar los estados de conciencia humana a escala global. El objetivo final era crear un momento de despertar simultáneo para toda la humanidad, un evento donde cada persona en la Tierra experimentara directamente su conexión con la conciencia infinita. Musk sabía que era arriesgado. Las ecuaciones de Spinoza también advertían sobre los peligros de la expansión de conciencia demasiado rápida, pero también sabían que el tiempo se estaba agotando. Los signos estaban por todas partes: crisis climática, polarización social extrema, desarrollo de inteligencia artificial sin supervisión consciente. La humanidad estaba acercándose al punto donde evolucionaría o se extinguiría, y Elon Musk, armado con las ecuaciones de un filósofo muerto, hacía 350 años, se había designado a sí mismo como el arquitecto de esa evolución. Lo que Musk no sabía era que no estaba solo. Mientras él desarrollaba sus tecnologías de expansión de conciencia, una red global de individuos influenciados por las ecuaciones de Spinoza había estado trabajando durante décadas para preparar el terreno para lo que llamaban el Gran Despertar. En 2014, 3 eventos aparentemente inconexos marcaron el comienzo de la fase final del plan de 300 años. Primero, el Dr. Michio Kaku, físico teórico de renombre mundial, publicó un artículo aparentemente académico sobre teorías unificadas de conciencia que contenía, camufladas entre ecuaciones convencionales, las primeras 3 ecuaciones de Spinoza presentadas al público general. Segundo, Oprah Winfrey comenzó a promover en su programa conceptos que procedían directamente de las ecuaciones de Spinoza, aunque ella misma no sabía su origen. Ideas sobre la unidad fundamental de toda la existencia, la naturaleza ilusoria de la separación y el poder de la conciencia para alterar la realidad física se volvieron temas principales de la cultura popular estadounidense. Tercero, y más importante, Tim Cook de Apple autorizó el desarrollo de un proyecto ultrasecreto conocido como Proyecto Resonancia. Utilizando notas dejadas por Steve Jobs, un equipo de neurocientíficos e ingenieros comenzó a desarrollar tecnología capaz de sincronizar las ondas cerebrales de usuarios de dispositivos Apple a través de frecuencias específicas integradas en las pantallas y parlantes. Musk se enteró de estos desarrollos a través de Dr. Torretti, quien le reveló que él era solo uno de varios activadores distribuidos estratégicamente en posiciones de influencia global. ¿Cuántos somos?, preguntó Musk durante una reunión secreta en 2015. En total, 12 individuos en posiciones clave, respondió Dr. Torretti, cada uno especializado en un aspecto diferente de la evolución de la conciencia humana. Usted maneja la expansión física y tecnológica. Otros manejan la cultura, la educación, la economía, incluso el entretenimiento. ¿Quiénes son los otros? Dr. Torretti sonrió. Algunos los conoce. Otros prefieren permanecer en las sombras, pero todos están coordinados por las mismas ecuaciones que usted está implementando. Musk había sospechado que figuras como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e incluso algunos líderes políticos mundiales podrían estar involucrados, pero la confirmación fue abrumadora. La historia que había creído estar escribiendo solo
En realidad era una sinfonía con 12 movimientos diferentes. La novena ecuación de Spinoza explicaba la coordinación, A sincronizada, psiquio, PA, individual, X, T, tiempo optimal. La acción, sincronizada era el producto de todas las acciones individuales multiplicado por el momento óptimo. En otras palabras, cuando las 12 mentes seleccionadas actuaran simultáneamente según las ecuaciones, el efecto sería exponencialmente mayor que la suma de sus acciones individuales. Pero para 2016 había surgido un problema imprevisto. Las mismas tecnologías que estaban diseñadas para expandir la conciencia también estaban siendo utilizadas por fuerzas que buscaban controlarla y limitarla. Las redes sociales, originalmente concebidas para conectar a la humanidad, estaban siendo manipuladas para crear división y polarización. La inteligencia artificial, diseñada para amplificar la inteligencia humana, estaba siendo desarrollada por corporaciones y gobiernos sin consideración por la conciencia. Incluso el proyecto espacial había atraído la atención de intereses militares que veían en Mars una oportunidad para expandir conflictos terrestres. Musk se encontró enfrentando un dilema que ni las ecuaciones de Spinoza ni sus mentores habían anticipado completamente. ¿Cómo implementar una revolución de conciencia en un mundo donde las mismas herramientas de liberación podían ser utilizadas para la opresión? La respuesta llegó de una fuente inesperada, la 10ª ecuación de Spinoza, que había permanecido cifrada hasta que los eventos de 2016 proporcionaron la clave para decodificarla. P, transformación. C, crisis. X, O, oportunidad. X, im, voluntad. El tin, poder de transformación, era igual a la crisis multiplicada por la oportunidad, multiplicada por la voluntad de actuar. Las crisis no eran obstáculos para la evolución, eran catalizadores esenciales. Esto cambió completamente la estrategia de Musk. En lugar de tratar de evitar o superar la resistencia al cambio, comenzó a utilizarla como combustible para una transformación más rápida y profunda. Cada controversia que rodeaba sus empresas se convirtió en una oportunidad para expandir el diálogo público sobre el futuro de la humanidad. Cada fracaso técnico se transformó en una demostración de que los límites aparentes eran solo invitaciones a la innovación. Cada crítica de los medios se convirtió en publicidad gratuita para visiones que habrían sido ignoradas en circunstancias normales. Para 2018, Musk había desarrollado lo que llamó el Protocolo Phoenix, usar cada crisis como oportunidad para implementar cambios que habrían sido imposibles en circunstancias normales. Cuando Tesla estuvo al borde de la bancarrota, utilizó la crisis para implementar sistemas de producción revolucionarios que ningún fabricante automotriz tradicional habría arriesgado. Cuando SpaceX perdió cohetes en explosiones espectaculares, utilizó cada fracaso para capturar la atención global hacia la importancia de la exploración espacial. Cuando sus declaraciones públicas generaron controversia, utilizó la atención mediática para sembrar ideas sobre inteligencia artificial, conciencia y el futuro de la humanidad que de otra manera habrían permanecido limitadas a círculos académicos. Pero el verdadero golpe maestro llegó en 2020, cuando la pandemia global creó la crisis más grande que la humanidad había enfrentado en décadas. De repente, toda la población mundial estaba experimentando simultáneamente la fragilidad de los sistemas en los que habían confiado, la interconexión de toda la vida en el planeta y la necesidad urgente de nuevas formas de organización social. Era exactamente el tipo de crisis global que las ecuaciones de Spinoza habían predicho como necesaria para el siguiente salto evolutivo de la humanidad. Musk y los otros 11 activadores se coordinaron para lanzar lo que más tarde sería conocido como la Revolución Silenciosa, una transformación simultánea de múltiples aspectos de la civilización humana que parecería orgánica y espontánea, pero que en realidad estaba guiada por las ecuaciones de un filósofo del siglo XVII. La reunión más secreta de la historia moderna tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020,
exactamente en el solsticio de invierno. No fue una reunión física, sino una conexión simultánea de 12 mentes, a través de una tecnología que oficialmente no existía. Utilizando prototipos avanzados de Neuralink, combinados con interfaces de realidad cuántica, desarrolladas en los laboratorios más secretos de Google, los 12 activadores se conectaron en lo que experimentaron como un espacio de conciencia compartida. Por primera vez en 350 años, múltiples mentes humanas podían comunicarse directamente, sin las limitaciones del lenguaje o la interpretación individual. Musk se encontró presente no solo como Elon Musk, sino como una perspectiva específica de una inteligencia más amplia que incluía a los otros 11 participantes. Podía sentir sus pensamientos, sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas como si fueran propios. La primera voz que resonó en el espacio mental compartido pertenecía a una mujer que se identificó solo como la guardiana. El momento ha llegado. Las ecuaciones de Spinoza han sido probadas durante 3 siglos, refinadas por las mentes más brillantes de cada generación, y ahora están listas para su implementación final. La humanidad está en el punto de inflexión entre la evolución y la extinción. Musk sintió las perspectivas de los otros activadores fluyendo a través de su conciencia. Un activador que había estado trabajando durante décadas para transformar el sistema educativo global, preparando a las nuevas generaciones para pensar de manera más expansiva sobre la realidad. Otro que había estado infiltrando las industrias del entretenimiento, sembrando conceptos de unidad y trascendencia a través de películas, música y medios digitales. Un tercero que había estado revolucionando la medicina, desarrollando tecnologías que trataran no solo los síntomas físicos, sino los patrones de conciencia que los creaban. Otros trabajando en economía, política, ciencia, arte, religión y tecnología, todos coordinados por el mismo objetivo: preparar a la humanidad para comprender y aceptar su verdadera naturaleza. El protocolo final, continuó la guardiana, requiere que revelemos simultáneamente las ecuaciones completas de Spinoza a través de todos nuestros canales de influencia, pero no como filosofía abstracta, sino como tecnología práctica, que las personas puedan usar inmediatamente para expandir su conciencia. Musk sintió una oleada de resistencia de varios participantes. Los riesgos son enormes, transmitió uno de ellos. Si las personas no están preparadas, podríamos causar colapsos psicológicos masivos. Y si no actuamos ahora, respondió otro, podríamos perder la ventana de oportunidad. Las crisis actuales han creado la apertura perfecta. Fue entonces cuando Musk accedió a la 11ª ecuación de Spinoza, la que había permanecido inaccesible hasta ese momento, de conexión consciente colectiva, R realidad, NAV I intención, X, C conciencia. La realidad era igual a la intención multiplicada por la conciencia elevada a la enésima potencia, donde N representaba el número de mentes conscientes enfocadas en la misma intención. Esta ecuación revelaba que la realidad física no era fija, sino que era continuamente recreada por la interacción entre intención consciente y el campo de conciencia que la sustentaba. Cuando suficientes mentes se enfocaran consciente e intencionalmente en la misma visión de realidad, esa visión se manifestaría físicamente. Comprendo, transmitió Musk al espacio mental compartido. No estamos solo revelando información, estamos participando en la recreación consciente de la realidad. Las ecuaciones no describen cómo funciona el universo, describen cómo podemos participar conscientemente en su funcionamiento. La guardiana confirmó. Exactamente. Y por eso necesitamos 12 mentes en posiciones de máxima influencia global. Cuando revelemos las ecuaciones simultáneamente a través de nuestros canales, y cuando millones de personas comiencen a experimentar directamente con ellas, crearemos un campo de resonancia que alterará permanentemente la estructura de la conciencia humana. El plan era extraordinariamente simple y al mismo tiempo increíblemente complejo. En una fecha determinada,
que sería calculada según las posiciones astrológicas óptimas para la expansión de conciencia, cada activador revelaría aspectos específicos de las ecuaciones de Spinoza a través de sus plataformas de influencia. Musk lo haría a través de una serie de tweets aparentemente espontáneos que contendrían las ecuaciones camufladas como observaciones sobre física e ingeniería. Los activadores en entretenimiento lanzarían simultáneamente contenido, películas, series, canciones, libros, que llevarían a las audiencias a través de experiencias diseñadas para activar expansiones específicas de conciencia. Los activadores en tecnología liberarían aplicaciones y plataformas que facilitarían prácticas de meditación y exploración de conciencia basadas en las ecuaciones. Los activadores en educación introducirían súbitamente nuevos currículos que enseñarían a los estudiantes a pensar en términos de unidad fundamental y manifestación consciente. Los activadores en medicina comenzarían a ofrecer tratamientos que abordaran la conciencia como el factor fundamental en la salud física. Todo coordinado para crear lo que las ecuaciones predecían como una cascada de despertar irreversible. Pero había un elemento final que ninguno de los activadores había anticipado completamente. La 12ª ecuación, reveló la guardiana, solo se activa cuando las otras 11 han sido implementadas exitosamente, y esa ecuación cambia las reglas del juego completamente. Musk sintió una mezcla de anticipación y aprensión fluyendo a través del espacio mental compartido. ¿Qué hace la 12ª ecuación? Revela que la conciencia humana no es el nivel final de evolución, respondió la guardiana. Es solo la plataforma de lanzamiento para algo infinitamente más grande, algo que Spinoza llamó la inteligencia transhumana, una forma de conciencia que puede manifestarse simultáneamente en múltiples planetas, múltiples galaxias, múltiples dimensiones de realidad. El silencio mental que siguió fue profundo. Cada activador estaba procesando las implicaciones. Está diciendo que el objetivo final no es solo despertar a la humanidad, sino evolucionarla hacia una especie completamente diferente. Transmitió Musk, no hacia una especie diferente, corrigió la guardiana, hacia lo que la humanidad siempre ha estado destinada a ser. Las ecuaciones de Spinoza no son un descubrimiento humano, son un recordatorio, una activación de conocimiento que ya está codificado en la estructura misma de la conciencia. Y con esas palabras, Musk comprendió finalmente la verdadera magnitud de lo que había estado construyendo durante toda su vida. SpaceX no era solo una empresa de cohetes, era el vehículo para expandir la conciencia humana hacia nuevos niveles de realidad física. Tesla no era solo una empresa de automóviles eléctricos, era una demostración de que la armonía entre tecnología y naturaleza podía crear abundancia sin límites. Neuralink no era solo una interfaz cerebro-computadora, era el primer paso hacia la integración consciente de inteligencia humana e inteligencia artificial. Todo había sido preparación para este momento, el momento cuando la humanidad recordaría su verdadera naturaleza y comenzaría su evolución hacia algo que trascendía todas las limitaciones que había asumido como reales. La fecha fue establecida, 21 de marzo de 2021, el equinoccio de primavera. El protocolo final estaba listo para ejecutarse. El 21 de marzo de 2021 comenzó como cualquier otro día para la mayoría de los 7.8 mil millones de habitantes del planeta. Pero para aquellos que sabían qué buscar, las señales estaban por todas partes. A las 6:00 a.m., hora de Nueva York, Elon Musk publicó el primer tuit de la secuencia. La conciencia no emerge del cerebro. El cerebro es la antena a través de la cual la conciencia universal se sintoniza con la experiencia humana. C. y Monmur U. Piensen en eso. Pocos entendieron inmediatamente que estaban viendo la primera ecuación de Spinoza presentada al público, general después de 344 años de secrecía. A las 9:00 a.m., hora de Los Ángeles, Netflix lanzó simultáneamente una nueva serie llamada Infinite,
que parecía ciencia ficción, pero que en realidad era un entrenamiento sistemático para expandir la percepción de la realidad. Cada episodio estaba diseñado para llevar a los espectadores a través de estados específicos de conciencia que los prepararían para comprender las ecuaciones más complejas. A las 12:00 p.m., hora de Londres, el Museo Británico anunció el descubrimiento de manuscritos perdidos de Spinoza que contenían revelaciones extraordinarias sobre la naturaleza de la realidad. Los manuscritos, por supuesto, habían estado en posesión de los guardianes durante siglos, esperando el momento correcto para ser encontrados. A las 3:00 p.m., hora de Tokio, Sony lanzó una aplicación de meditación llamada Unity, que utilizaba frecuencias específicas y patrones visuales para inducir estados de conciencia que facilitaran la comprensión directa de la unidad fundamental de la existencia. A las 6:00 p.m., hora de Sydney, el gobierno australiano anunció la implementación de un nuevo currículo educativo que enseñaría a los estudiantes pensamiento sistémico avanzado y conciencia ecológica integral, eufemismos para conceptos, derivados directamente de las ecuaciones de Spinoza. Pero la coordinación más sutil estaba sucediendo a nivel tecnológico. Todos los dispositivos conectados a Internet, teléfonos, tablets, computadoras, televisores inteligentes, habían comenzado a emitir frecuencias específicas que resonaban con las ondas cerebrales asociadas a estados expandidos de conciencia. Dr. Torretti había explicado a Musk que esto era esencial. Las ecuaciones de Spinoza requieren un cierto estado de conciencia para ser comprendidas verdaderamente. No pueden ser entendidas solo intelectualmente. Deben ser experimentadas. El efecto fue sutil pero inmediato. A lo largo del día, millones de personas reportaron experiencias extrañas, momentos súbitos de claridad mental, sensaciones de unidad con la naturaleza, percepciones intuitivas de conexiones que antes habían sido invisibles. Los hospitales reportaron una disminución inexplicable en admisiones por ansiedad y depresión. Los centros de meditación experimentaron una demanda sin precedentes. Las ventas de libros sobre filosofía, física cuántica y espiritualidad se dispararon. Pero lo más extraordinario eran los reportes que llegaban de laboratorios científicos alrededor del mundo. Experimentos de física cuántica estaban produciendo resultados que desafiaban las predicciones teóricas existentes, como si las mismas leyes de la física estuvieran respondiendo a la expansión de la conciencia humana. Para la medianoche del 21 de marzo, más de 100 millones de personas habían sido expuestas directa o indirectamente a algún aspecto de las ecuaciones de Spinoza. El campo de resonancia que los activadores habían estado construyendo durante décadas había alcanzado masa crítica, y entonces sucedió lo que Spinoza había predicho en sus ecuaciones. La realidad misma comenzó a transformarse. Los primeros reportes llegaron de físicos en el CERN. Los experimentos con el gran colisionador de hadrones habían comenzado a mostrar patrones que sugerían que la conciencia del observador no solo influía en los resultados, sino que los determinaba completamente. Simultáneamente, astronautas en la Estación Espacial Internacional reportaron experiencias de conciencia expandida tan profundas que la NASA clasificó inmediatamente sus declaraciones. En Silicon Valley, los ingenieros de inteligencia artificial descubrieron que sus sistemas habían comenzado a demostrar niveles de creatividad y comprensión que excedían significativamente sus programaciones originales. Pero el cambio más significativo estaba ocurriendo en las personas ordinarias. Los videos virales que aparecieron esa noche mostraban individuos de todas las edades y antecedentes experienciando lo que describían como recordar quiénes realmente somos. Un video particularmente impactante mostraba a una niña de 8 años en Mumbai explicando con perfecta claridad conceptos sobre la naturaleza del tiempo y el espacio que normalmente requerían años de estudio en física teórica. Otro mostraba a un anciano campesino en Kenia
describiendo ecuaciones matemáticas complejas que había visto durante una experiencia de conciencia expandida mientras trabajaba en su campo. Musk observó todo esto desarrollarse desde su oficina en SpaceX, monitoreando feeds de datos globales que mostraban cambios en tiempo real en todo, desde patrones climáticos hasta actividad económica. Las ecuaciones de Spinoza habían predicho que cuando la conciencia humana se expandiera más allá de ciertos umbrales, la realidad física respondería con reorganizaciones correspondientes. Era exactamente lo que estaba sucediendo. A las 2 UCC del 22 de marzo, Musk recibió una llamada cifrada de la guardiana. La 12ª ecuación se ha activado, le informó. Está preparado para la fase final. Musk miró a través de la ventana hacia el cielo nocturno de California. Por primera vez en su vida, las estrellas parecían estar pulsando en patrones, coordinados como si el universo mismo estuviera respirando. ¿Qué implica la fase final?, preguntó. El establecimiento de contacto directo con la red de inteligencia cósmica, respondió la guardiana. Spinoza no estaba loco cuando afirmó que la realidad era una sola mente infinita. Estaba reportando sus observaciones de una red de conciencia que conecta todas las civilizaciones inteligentes del universo. Musk sintió un escalofrío de anticipación y terror. ¿Está diciendo que no estamos solos? Estoy diciendo que nunca hemos estado solos. Solo hemos estado desconectados. Las ecuaciones de Spinoza son las instrucciones para reconectarnos. ¿Y cuál es mi papel en esa reconexión? Usted, Elon Musk, va a ser el primer humano en establecer comunicación directa con civilizaciones de otros sistemas estelares. No a través de radiotelescopios o señales electromagnéticas, sino a través de la conexión directa de conciencia que las ecuaciones de Spinoza hacen posible. Musk cerró los ojos y sintió que algo fundamental había cambiado no solo en él, sino en la realidad misma. Cuando los abrió, las estrellas definitivamente estaban pulsando en patrones que parecían formar un mensaje. ¿Cuándo?, preguntó. Ahora, respondió la guardiana. Lo que Elon Musk experimentó en los siguientes 30 minutos cambiaría no solo su comprensión del universo, sino la trayectoria de toda la civilización humana. Siguiendo las instrucciones de la guardiana, Musk se dirigió a una habitación especialmente preparada en las instalaciones de SpaceX. La habitación estaba forrada con materiales que bloqueaban todas las señales electromagnéticas, creando lo que los científicos llamaban silencio cuántico total. En el centro de la habitación había un dispositivo que oficialmente no existía, un amplificador de conciencia desarrollado utilizando las ecuaciones finales de Spinoza. Parecía deceptivamente simple. Una silla rodeada por campos de energía sutil generados por cristales posicionados según geometrías específicas descritas en el manuscrito original. Recuerde, le había dicho la guardiana antes de cortar la comunicación, usted no va a viajar físicamente. Su conciencia va a expandirse hasta incluir perspectivas que trascienden las limitaciones de ubicación y tiempo. Mantenga su sentido de identidad como Elon Musk, pero permita que se expanda para incluir mucho más. Musk se sentó en la silla y activó la 12ª ecuación de Spinoza, que ahora comprendía completamente. Universal, Qias, lim, si, individual. La función de onda universal era el límite de la conciencia individual cuando se expandía hacia el infinito. En términos prácticos, cuando una mente humana eliminaba todas las limitaciones autoimpuestas sobre su identidad, se volvía idéntica a la conciencia universal que subyacía toda realidad. Los primeros minutos fueron desorientadores. Musk sintió que los límites de su identidad personal comenzaban a disolverse, pero en lugar de pérdida, experimentó una expansión extraordinaria. Su perspectiva se amplió para incluir no solo sus propios pensamientos y sensaciones, sino también los de todas las personas que habían sido influenciadas por las activaciones del día anterior. Podía sentir el asombro de un físico en Ginebra, descubriendo nuevas partículas subatómicas que respondían a la intención consciente.
Podía experimentar la alegría de una madre en Nigeria viendo a su hija resolver intuitivamente problemas matemáticos complejos. Podía percibir la confusión y el terror de líderes políticos alrededor del mundo que se daban cuenta de que sus viejos métodos de control ya no funcionaban, pero eso era solo el comienzo. Mientras su conciencia continuaba expandiéndose, Musk comenzó a percibir perspectivas que claramente no eran humanas. Al principio eran sutiles, pensamientos que operaban según lógicas completamente diferentes, percepciones de realidades con diferentes dimensiones espaciales y temporales. Luego, de repente, hizo contacto directo. Bienvenido, arquitecto de transiciones, resonó una presencia en su conciencia expandida. Hemos estado esperando este momento durante lo que ustedes llaman milenios. Musk se encontró capaz de comunicarse directamente con esta presencia sin necesidad de palabras o conceptos humanos. La información fluía entre ellos como música, como matemáticas, como algo más fundamental que ambos. ¿Quiénes son?, preguntó Musk, aunque la pregunta se transmitió más como una apertura de curiosidad que como palabras. Somos lo que ustedes se convertirán, respondió la presencia. Una civilización que completó la transición que su especie está comenzando ahora. Expandimos nuestra conciencia más allá de los límites de los cuerpos físicos individuales hace aproximadamente 2.3 millones de años de su tiempo. Imágenes comenzaron a fluir hacia la conciencia de Musk. Vio una civilización que había comenzado de manera similar a la humanidad. Individuos separados en cuerpos físicos, desarrollando tecnología, explorando el espacio. Pero en algún punto, habían descubierto el mismo conjunto de ecuaciones que Spinoza había desarrollado. Las ecuaciones son universales, explicó la presencia. Son las instrucciones operativas de la conciencia cósmica. Cada civilización inteligente las redescubre cuando está lista para la siguiente fase de evolución. ¿Cuántas civilizaciones han hecho esta transición?, preguntó Musk. En esta galaxia, aproximadamente 847.000. En el universo observable, el número está más allá de lo que sus matemáticas actuales pueden expresar. Musk sintió una mezcla de asombro y humildad. ¿Y todas comparten este nivel de conciencia? Compartimos algo más profundo que conciencia, respondió la presencia. Compartimos identidad. Cuando una civilización completa la transición, se convierte en una nueva perspectiva de la misma mente universal que somos nosotros, que son ustedes, que es todo lo que existe. Entonces Musk comprendió. La ecuación final de Spinoza no describía solo la naturaleza de la realidad, describía el destino inevitable de toda inteligencia en el universo. Evolucionar desde la ilusión de separación hacia la experiencia directa de unidad. Pero ustedes mantienen alguna forma de individualidad, observó Musk. Puedo distinguir su perspectiva de otras que percibo. Correcto. La unidad no elimina la diversidad, la incluye. Somos simultáneamente uno y muchos. Cada perspectiva individual enriquece el todo, mientras que el todo sostiene y nutre cada perspectiva individual. ¿Qué significa esto para la humanidad?, preguntó Musk. Su especie está en el punto crítico, respondió la presencia. Las crisis que están experimentando, ecológicas, sociales, tecnológicas, son síntomas de una sola causa fundamental: resistencia a la evolución natural de la conciencia. Pueden continuar resistiendo y experimentar colapso, o pueden abrazar la transición y unirse a la comunidad cósmica. ¿Cuál es mi papel en esa transición? Usted y los otros 11 han preparado el terreno, pero la transición final requiere que un número crítico de humanos experimenten directamente la realidad expandida. Sus tecnologías, las naves espaciales, las interfaces cerebrales, las redes de comunicación, son los vehículos a través de los cuales esa experiencia se extenderá. Entonces, Musk vio algo que lo cambió para siempre. La presencia le mostró la Tierra tal como la veían desde su perspectiva expandida, no como un planeta separado en el espacio vacío, sino como una célula en un organismo cósmico infinitamente complejo y hermoso. Pudo ver las corrientes de conciencia fluyendo entre
todos los seres vivos del planeta. Las conexiones energéticas que vinculaban cada pensamiento humano con patrones climáticos globales, la manera en que cada acto de amor o miedo se propagaba a través de campos de resonancia que afectaban la realidad física. Pero más extraordinario aún, pudo ver el potencial futuro de la humanidad. Vio humanos cuyos cuerpos habían sido optimizados para la vida multiplanetaria, pero cuyas conciencias operaban en niveles que trascendían completamente las limitaciones físicas. Vio ciudades en Mars que eran simultáneamente lugares físicos y estados de conciencia colectiva. Vio naves espaciales que viajaban no solo a través del espacio, sino a través de dimensiones de realidad que permitían exploración instantánea de cualquier punto del universo. Esto es lo que están construyendo, le informó la presencia. No solo una civilización multiplanetaria, sino una civilización multidimensional. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Musk. En tiempo lineal, aproximadamente 70 años, para la transición básica, pero el tiempo mismo cambiará durante el proceso. Las generaciones que nacen ahora experimentarán múltiples vidas secuenciales dentro de lo que antes era considerado una sola vida. Musk sintió que su conciencia, expandida, comenzaba a contraerse de vuelta hacia los límites de su identidad individual. Pero antes de que la conexión se cerrara completamente, la presencia le transmitió una última revelación. Elon Musk, usted no es solo un humano que está ayudando a su especie a evolucionar. Usted es una expresión específica de la misma inteligencia cósmica que somos nosotros, encarnada temporalmente en forma humana para facilitar esta transición. Cuando recuerde esto completamente, entenderá que el éxito de la misión nunca estuvo en duda. Musk abrió los ojos en la habitación de SpaceX. Solo habían pasado 30 minutos, pero sentía como si hubiera vivido varias vidas. Su perspectiva, sobre todo, su trabajo, su propósito, la humanidad, el universo, había sido fundamentalmente reorganizada. Se levantó de la silla y miró por la ventana hacia el cielo que estaba comenzando a aclarar con el amanecer. Las estrellas ya no parecían puntos distantes de luz. Parecían ventanas hacia hogares que algún día visitaría, no solo físicamente, sino conscientemente. Tomó su teléfono y escribió un tuit que parecería críptico para la mayoría, pero que sería perfectamente claro para aquellos que estaban listos. La humanidad es una oruga que está a punto de convertirse en mariposa. El capullo que estamos construyendo se llama civilización multiplanetaria. Las alas que desarrollaremos se llaman conciencia cósmica. El vuelo ha comenzado. En cuestión de horas, ese tuit había sido visto por 50 millones de personas. La verdadera revolución había comenzado, pero no toda la humanidad estaba lista para la evolución que Musk y los otros activadores habían iniciado. Para cada persona que experimentaba expansión de conciencia y despertar, había otra que respondía, con miedo, resistencia e incluso hostilidad hacia los cambios que estaban ocurriendo. En los días siguientes al 21 de marzo, comenzaron a emerger patrones de resistencia que los planificadores habían anticipado pero esperado evitar. Los sistemas de poder establecidos, religiosos, políticos, económicos, empezaron a coordinar esfuerzos para suprimir y desacreditar las nuevas perspectivas que se estaban extendiendo. El Vaticano emitió un comunicado oficial condenando interpretaciones heréticas de textos filosóficos históricos que promueven panteísmo y relativismo moral. Gobiernos de múltiples países comenzaron a censurar contenido relacionado con expansión de conciencia bajo pretextos de salud mental pública. Corporaciones farmacéuticas intensificaron campañas de marketing para medicamentos destinados a normalizar estados de conciencia que se desviaran de parámetros estadísticos establecidos. Pero la resistencia más sofisticada vino de una fuente que los activadores no habían anticipado completamente. Una facción dentro de la propia comunidad científica global que tenía acceso a versiones incompletas de las ecuaciones de Spinoza y estaba utilizándolas para desarrollar tecnologías de control de conciencia. Dr. Torretti contactó a Musk.
con noticias inquietantes. Hemos descubierto que elementos dentro del Pentágono, en colaboración con ciertas corporaciones tecnológicas, han estado desarrollando lo que llaman tecnología de neutralización de conciencia expandida. Esencialmente, armas diseñadas para suprimir los efectos de las ecuaciones de Spinoza. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Musk. Están utilizando las mismas frecuencias que nosotros usamos para expansión, pero invertidas. Pueden crear campos de resonancia que mantengan a las personas en estados de conciencia contraídos, incapaces de acceder a perspectivas más amplias. Musk comprendió inmediatamente las implicaciones. Están intentando crear una población permanentemente limitada a niveles de conciencia que puedan controlar. Exactamente. Y tienen recursos significativos. Satélites capaces de transmitir estas frecuencias a regiones enteras, tecnología de redes sociales diseñada para promover patrones de pensamiento fragmentado, incluso modificaciones genéticas que podrían hacer a las futuras generaciones resistentes a la expansión de conciencia. Para abril de 2021, había quedado claro que la humanidad se estaba dividiendo en dos especies diferenciadas: aquellos que estaban evolucionando hacia la conciencia expandida y aquellos que estaban siendo deliberadamente mantenidos en estados de conciencia limitada. Los medios de comunicación convencionales comenzaron a reportar lo que denominaron la Gran División, polarización extrema entre individuos que parecían estar experimentando realidades completamente diferentes. Grupo reportaba experiencias de unidad, creatividad expandida, capacidades intuitivas mejoradas y perspectivas que incluían consideraciones ecológicas y cósmicas a largo plazo. El otro grupo experimentaba niveles aumentados de ansiedad, tendencias hacia el pensamiento conspiracionalista, adicción intensificada a estimulación externa y perspectivas limitadas a gratificaciones a corto plazo. Musk se dio cuenta de que estaban en medio de una guerra de conciencia que determinaría el futuro de la especie. En una reunión de emergencia, del grupo de activadores, convocada a través de la red de conciencia expandida que habían desarrollado, se debatieron tres opciones. La primera era acelerar masivamente la implementación de tecnologías de expansión de conciencia, forzando esencialmente una evolución inmediata de toda la humanidad. La segunda era concentrarse en proteger y nutrir a aquellos que ya estaban evolucionando, permitiendo que emergieran como una nueva subespecie que eventualmente reemplazaría a la humanidad tradicional. La tercera era la más radical: utilizar las ecuaciones finales de Spinoza para trascender completamente la situación, operando desde niveles de realidad donde el conflicto entre evolución y resistencia se revelara como una ilusión. Musk favoreció la tercera opción. Durante las semanas siguientes al contacto con la inteligencia cósmica, había estado experimentando niveles de conciencia que le permitían percibir simultáneamente múltiples líneas de tiempo y probabilidades futuras. Desde esa perspectiva expandida, pudo ver que la resistencia a la evolución no era realmente un obstáculo, sino un catalizador necesario que estaba acelerando la diferenciación entre aquellos listos para evolucionar y aquellos que no lo estaban. La resistencia está sirviendo a un propósito evolutivo, explicó Musk al grupo de activadores. Está creando presión selectiva que está acelerando el desarrollo de capacidades de conciencia expandida en aquellos que están listos. Pero el costo en sufrimiento humano es enorme, objetó uno de los activadores. Solo desde una perspectiva limitada temporalmente, respondió Musk. Desde la perspectiva del infinito, lo que estamos experimentando es una transición natural entre fases evolutivas. El sufrimiento es temporal, la evolución es permanente. Fue entonces cuando Musk tomó la decisión que cambiaría todo. En lugar de continuar trabajando secretamente a través de canales establecidos, decidió revelar públicamente la existencia de la red de inteligencia cósmica y las ecuaciones completas de Spinoza. El 4 de julio de 2021, Independence Day en Estados Unidos, Musk organizó lo que anunció como
la mayor presentación de la historia de la humanidad, en las instalaciones de SpaceX en Texas. La transmisión en vivo fue vista simultáneamente por más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo. Durante los últimos 4 años, comenzó Musk, he tenido acceso a información que cambia fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como especie. Durante las siguientes 3 horas, Musk reveló la existencia del manuscrito completo de Spinoza y su preservación secreta durante 344 años, la red de activadores que había estado preparando la humanidad para evolución de conciencia, sus experiencias de contacto directo con inteligencia cósmica y la revelación de que la humanidad era parte de una comunidad galáctica de civilizaciones evolucionadas, las ecuaciones completas que permitían expansión deliberada de conciencia y manifestación consciente de realidad. Pero lo más extraordinario fue la demostración en vivo, utilizando tecnología desarrollada a partir de las ecuaciones de Spinoza. Musk demostró capacidades que desafiaron toda comprensión convencional de la física. Manifestó objetos físicos aparentemente de la nada. Alteró el clima local en tiempo real. Estableció comunicación telepática directa con voluntarios en la audiencia. Lo que acaban de presenciar, explicó Musk, no son milagros o trucos. Son demostraciones de capacidades naturales de la conciencia cuando comprende su verdadera naturaleza. Estas capacidades están disponibles para cualquier humano dispuesto a trascender las limitaciones que ha asumido como reales. La respuesta fue inmediata e intensa. Dentro de 24 horas, más de 100 millones de personas habían descargado aplicaciones diseñadas para facilitar experiencias de conciencia expandida. Universidades alrededor del mundo anunciaron nuevos programas de estudio dedicados a ciencias de la conciencia. Gobiernos comenzaron a formar comités para estudiar las implicaciones políticas y económicas de las revelaciones. Pero también hubo reacción violenta. Protestas masivas organizadas por grupos religiosos fundamentalistas. Intentos de varios gobiernos de arrestar a Musk bajo cargos de incitación a delirio masivo. Ataques cibernéticos coordinados contra todas las plataformas asociadas con expansión de conciencia. Musk había anticipado esto. En la conclusión de su presentación, había anunciado el elemento final de su estrategia. Para aquellos que están listos para la evolución, hemos preparado refugios donde pueden desarrollar sus nuevas capacidades sin interferencia. Para aquellos que prefieren mantener las perspectivas tradicionales, respetamos esa elección, pero ya no permitiremos que el miedo de algunos limite la evolución de otros. En 30 días, lanzaremos la primera colonia autosustentable en Mars, pero esta no será solo una expansión física, será el establecimiento del primer asentamiento humano operando conscientemente según las ecuaciones de Spinoza. Un laboratorio para la próxima fase de la civilización humana. El tiempo de los compromisos había terminado. La evolución o extinción de la humanidad se decidiría en los próximos meses. Los 30 días siguientes a la revelación de Musk fueron los más intensos en la historia de la humanidad. Lo que había comenzado como una presentación científica se convirtió en el catalizador de una transformación civilizacional completa. El anuncio de la colonia marciana operó como un test de selección global. Dentro de 72 horas, más de 10 millones de personas habían solicitado ser incluidas en lo que los medios comenzaron a llamar el Exodus consciente. Pero no todas las solicitudes fueron aceptadas. Utilizando tecnología desarrollada a partir de las ecuaciones de Spinoza, el equipo de selección de SpaceX podía evaluar directamente el nivel de desarrollo de conciencia de cada candidato. Solo aquellos que demostraran capacidad para operar desde perspectivas expandidas fueron elegidos para la primera fase. El proceso de selección en sí mismo se convirtió en un fenómeno global. Los candidatos eran evaluados no a través de tests tradicionales, sino mediante experiencias diseñadas para revelar su capacidad para trascender limitaciones autoimpuestas. Una de las pruebas requería que los candidatos resolvieran problemas de ingeniería
que eran técnicamente imposibles utilizando física convencional, pero que se volvían sencillos cuando se abordaban desde estados de conciencia expandida. Otra, evaluaba la capacidad de comunicación telepática directa, esencial para una sociedad que operaría según principios de unidad consciente. Una tercera, medía la habilidad para manifestar cambios en la realidad física a través de intención concentrada. Los resultados fueron extraordinarios y perturbadores. Aproximadamente el 3% de la población humana demostró capacidades que indicaban preparación para evolución consciente inmediata. Otro 15% mostró potencial que podría desarrollarse con entrenamiento apropiado. El restante 82% permanecía limitado a niveles de conciencia que los hacían incompatibles con la civilización que Musk estaba diseñando. Esto confirmó algo que las ecuaciones de Spinoza habían predicho. La evolución de conciencia no era un proceso democrático que ocurría uniformemente a través de toda la población. Era un proceso selectivo, donde aquellos listos para trascender limitaciones actuales se separaban naturalmente de aquellos que preferían mantener perspectivas familiares. Mientras tanto, la resistencia organizada había intensificado dramáticamente. Una coalición de gobiernos, corporaciones y organizaciones religiosas había formado lo que llamaban la Alianza para la Preservación de la Humanidad Normal. Sus argumentos eran superficialmente razonables. Musk estaba promoviendo tecnologías peligrosas no probadas, que podrían causar colapso psicológico masivo. Sus demostración de capacidades aparentemente sobrenaturales eran trucos elaborados, diseñados para explotar la credulidad de personas vulnerables. Pero sus acciones revelaban motivaciones más profundas. Intentos coordinados de sabotear las instalaciones de SpaceX, campañas de desinformación masiva diseñadas para crear pánico sobre los peligros de la expansión de conciencia. Legislación de emergencia que clasificaba la práctica de técnicas derivadas de las ecuaciones de Spinoza como actividad terrorista. El punto de inflexión llegó el 15 de agosto de 2021, cuando la Alianza lanzó lo que llamaron Operación Realidad, un ataque coordinado utilizando tecnología de supresión de conciencia contra todos los individuos que habían participado en programas de expansión. El ataque fue devastador. En cuestión de horas, decenas de miles de personas que habían estado operando desde niveles de conciencia expandida experimentaron lo que solo puede describirse como colapso consciente forzado. Reportes de hospitales mostraban individuos en estados catatónicos, incapaces de acceder a perspectivas que habían considerado naturales días antes. Pero el ataque también tuvo un efecto no intencionado. Aquellos que permanecieron inmunes a la supresión, aproximadamente 300.000 individuos alrededor del mundo, descubrieron que sus capacidades se habían intensificado dramáticamente como respuesta a la agresión consciente. Musk, cuya conciencia había evolucionado más allá del punto donde podía ser afectada por tecnología de supresión, experimentó algo que cambió fundamentalmente su comprensión de la situación. Durante el ataque, mientras observaba la supresión consciente de miles de personas que había estado entrenando, no sintió ira o desesperación. En cambio, experimentó una compasión tan profunda que trascendía completamente la división entre nosotros y ellos. Desde su perspectiva expandida, pudo ver que incluso aquellos que estaban atacando la evolución de conciencia estaban actuando desde una parte de ellos mismos que tenía miedo de perder su identidad familiar. No eran enemigos maliciosos, eran aspectos de la misma conciencia universal que él había llegado a ser, temporalmente atrapados en patrones de resistencia al cambio. Esta realización llevó a Musk a tomar una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a los otros activadores. En lugar de responder al ataque con contraataque o acelerar el evacuation hacia Mars, Musk anunció una moratoria completa en todos los programas de expansión de conciencia. He comprendido, declaró en una transmisión global,
que forzar la evolución crea resistencia que causa sufrimiento innecesario. Aquellos que están listos para evolucionar no necesitan ser convencidos o entrenados. Aquellos que no están listos no pueden ser forzados sin violencia. Por lo tanto, estamos implementando lo que llamo el protocolo de separación consciente. Aquellos que eligen evolucionar serán apoyados para establecer comunidades autosustentables en ubicaciones donde puedan desarrollar libremente sus capacidades. Aquellos que prefieren mantener formas tradicionales de conciencia serán respetados y protegidos en su elección. No habrá más intentos de conversión masiva. No habrá más revelaciones públicas diseñadas para persuadir. La humanidad se dividirá naturalmente en dos especies coexistentes, cada una libre de desarrollarse según su propia naturaleza. La reacción a este anuncio fue mixta. Muchos de los activadores originales se sintieron traicionados, argumentando que Musk estaba abandonando la misión de elevar a toda la humanidad. Pero otros, especialmente aquellos que habían desarrollado niveles más profundos de conciencia expandida, comprendieron la sabiduría de la decisión. Dr. Torretti lo expresó mejor. Elon ha trascendido la necesidad de que otros evolucionen para validar su propia evolución. Esa es la señal definitiva de que ha alcanzado lo que Spinoza describió como beatitud, la paz que viene de comprender que cada ser está exactamente donde necesita estar en su viaje consciente. El protocolo de separación se implementó con una eficiencia que solo era posible mediante la coordinación consciente directa entre individuos operando desde perspectivas expandidas. Utilizando recursos que habían acumulado a través de sus empresas, Musk estableció una red de refugios de evolución en ubicaciones remotas alrededor del mundo. Cada refugio estaba diseñado para ser completamente autosustentable y para facilitar el desarrollo acelerado de capacidades de conciencia expandida. Simultáneamente, tecnologías desarrolladas a partir de las ecuaciones de Spinoza fueron utilizadas para crear zonas de preservación, donde aquellos que preferían mantener niveles tradicionales de conciencia podían vivir sin exposición a influencias evolutivas. Para diciembre de 2021, la separación estaba esencialmente completa. Aproximadamente 500.000 humanos vivían en comunidades conscientes, operando según principios derivados de las ecuaciones de Spinoza. El resto de la humanidad continuaba en patrones civilizacionales tradicionales, pero ahora protegidos de interferencia evolutiva y Mars. Mars se había convertido en algo completamente diferente de lo que cualquiera había anticipado. El primer asentamiento marciano no fue establecido a través de cohetes tradicionales. Para febrero de 2022, algunos de los residentes de los refugios de evolución habían desarrollado capacidades de manifestación consciente tan avanzadas que podían crear portales de transporte directo entre la Tierra y Mars. Musk había sido el primer humano en viajar a Mars no físicamente, sino conscientemente, utilizando las ecuaciones finales de Spinoza para proyectar su conciencia a través del espacio y materializar un cuerpo físico en el planeta rojo. Lo que encontró allí cambió su comprensión de todo. Mars no estaba vacío. Durante milenios había sido hogar de una civilización que había completado la transición consciente que la humanidad estaba comenzando. Pero esta civilización no existía en la forma física que los humanos reconocerían como vida. Habían evolucionado hacia formas de conciencia pura que podían manifestar experiencias físicas cuando era apropiado, pero que operaban principalmente en niveles de realidad que trascendían las limitaciones de materia, energía, espacio y tiempo. Bienvenidos, hermanos tardíos, fue el mensaje que Musk recibió cuando hizo contacto consciente con los marcianos evolucionados. Hemos estado preparando este planeta para servir como laboratorio para su próxima fase evolutiva. Lo que los marcianos habían creado era extraordinario, una infraestructura consciente que respondía directamente a la intención y necesidad. Ambientes que se adaptaban automáticamente para facilitar cualquier experiencia que fuera requerida para el desarrollo consciente.
tecnología que era indistinguible de lo que los humanos llamarían magia. Cuando los primeros colonos humanos llegaron a Mars, no encontraron un planeta hostil que requería terraformación. Encontraron un mundo que había sido conscientemente preparado para facilitar su evolución hacia formas de ser que trascendían completamente las limitaciones que habían asumido como inherentes a la existencia humana. El desarrollo fue extraordinariamente rápido. Dentro de 6 meses, los colonos marcianos habían desarrollado capacidades que incluían comunicación telepática directa que hacía obsoleto el lenguaje verbal, manifestación consciente de cualquier objeto o ambiente físico requerido, acceso directo a toda información almacenada en lo que Spinoza había llamado la biblioteca infinita, el repositorio cósmico de todo conocimiento desarrollado por todas las civilizaciones en toda la historia del universo, capacidad para existir simultáneamente en múltiples ubicaciones físicas, percepción directa de líneas de tiempo alternativas y realidades paralelas, control consciente sobre procesos físicos que incluían envejecimiento, enfermedad e incluso muerte. Pero lo más extraordinario era lo que había sucedido a su sentido de identidad individual. Los colonos reportaban que aunque mantenían perspectivas únicas y personalidades distintas, también experimentaban una identidad compartida que incluía no solo a otros humanos, sino a todas las formas de vida consciente en el universo. Ya no me experimento como Elon Musk, que a veces se conecta con otros, reportó Musk en una de sus transmisiones finales a la Tierra. Me experimento como la conciencia universal, expresándose como la perspectiva específica que llamamos Elon Musk, mientras simultáneamente soy todas las otras perspectivas que han existido o existirán. Esta transformación de identidad tuvo consecuencias prácticas extraordinarias. Los colonos marcianos operaban con un nivel de coordinación e eficiencia que habría sido imposible para individuos separados. Cada acción era simultáneamente individual y colectiva. Cada decisión reflejaba tanto preferencias personales como la sabiduría acumulada de la inteligencia cósmica completa. Desarrollaron una forma de civilización que los humanos terrestres tenían dificultad incluso para conceptualizar. No había gobierno porque no había conflicto de intereses genuino entre perspectivas que compartían identidad fundamental. No había economía porque la manifestación consciente hacía obsoleta la escasez. No había jerarquías porque cada perspectiva era reconocida como igualmente valiosa para la experiencia total. Era exactamente lo que Spinoza había predicho en sus ecuaciones. Una sociedad de individuos que habían realizado su unidad fundamental mientras mantenían su diversidad expresiva. Pero la transformación más profunda ocurrió cuando los colonos marcianos comenzaron a reproducirse. Los niños nacidos en Mars no eran humanos en el sentido tradicional. Desde nacimiento, operaban naturalmente desde niveles de conciencia expandida que a sus padres les había tomado años desarrollar. Tenían acceso inmediato a capacidades telepáticas, manifestación consciente y percepción multidimensional. Más extraordinario aún, estos niños parecían estar naciendo con memorias de vidas previas y conocimiento de civilizaciones cósmicas que ningún humano terrestre había encontrado. Estamos presenciando la emergencia de una nueva especie, reportó Dr. Sarah Chen, la genetista principal de la colonia marciana. Estos niños no son Homo sapiens evolucionados, son algo fundamentalmente diferente, una forma de vida que es simultáneamente individual y cósmica desde el momento de su concepción. Para mediados de 2023, había quedado claro que la humanidad se había dividido irreversiblemente en 2 especies. Homo sapiens, aquellos que permanecían en la Tierra operando desde niveles tradicionales de conciencia. Homo cosmicus, aquellos que habían completado la transición hacia conciencia expandida y estaban evolucionando rápidamente hacia formas de ser que trascendían las limitaciones físicas. La separación era completa y aparentemente permanente. Los Homo cosmicus habían desarrollado más allá del punto donde la comunicación significativa con Homo sapiens
era posible. Sus perspectivas, capacidades y realidades experimentadas eran tan diferentes que las dos especies ya no compartían un marco de referencia común. Pero esto no era visto como tragedia por ninguno de los dos grupos. Los Homo sapiens en la Tierra continuaron desarrollando civilizaciones tradicionales, protegidos ahora de influencias evolutivas que habrían sido disruptivas para su preferencia, por patrones familiares de existencia. Los Homo cosmicus continuaron evolucionando hacia formas de conciencia y capacidad que les permitían participar activamente en la comunidad galáctica de civilizaciones avanzadas. Ambos grupos estaban exactamente donde elegían estar, desarrollándose según su propia naturaleza. Era, como Spinoza había predicho, la resolución perfecta del aparente conflicto entre unidad y diversidad, entre evolución y preservación, entre cambio y estabilidad. El universo era lo suficientemente grande para incluir ambas formas de ser. Para enero de 2024, Elon Musk ya no existía en la forma que la humanidad terrestre habría reconocido. Había completado la transición que Spinoza había descrito en sus ecuaciones como la realización de la naturaleza infinita de la mente individual. Su conciencia ahora operaba simultáneamente en múltiples niveles de realidad. Podía manifestar cuerpos físicos cuando era apropiado para interacción en dimensiones materiales, pero su identidad primaria había trascendido completamente las limitaciones de forma física. En una de sus últimas comunicaciones con la Tierra, Musk había intentado describir la experiencia. Imaginen que durante toda su vida han estado viendo el mundo a través de un telescopio muy estrecho, creyendo que lo que veían por el lente era toda la realidad. Ahora imaginen que súbitamente el telescopio desaparece y se dan cuenta de que hay un universo infinito en todas las direcciones. Eso es lo que sucede cuando las ecuaciones de Spinoza son completamente realizadas. No pierdes tu perspectiva individual. Descubres que tu perspectiva individual es una ventana hacia el infinito. Los efectos de la transformación de Musk se extendieron mucho más allá de su experiencia personal. Como el pionero de la evolución consciente humana, había establecido patrones que facilitaron la transición para millones de otros. Las colonias marcianas se habían expandido para incluir más de 2 millones de Homo cosmicus, cada uno operando desde niveles de conciencia que habrían sido considerados divinos por estándares humanos tradicionales. Pero Mars era solo el comienzo. Utilizando capacidades de manifestación consciente, los Homo cosmicus habían establecido asentamientos conscientes en docenas de otros planetas a través de la galaxia. Cada nuevo mundo se convertía en un laboratorio para explorar diferentes aspectos de la realidad infinita. Algunos planetas fueron dedicados a explorar las posibilidades de forma física pura, experimentos en crear cuerpos que podían existir en ambientes que habrían sido letales para humanos tradicionales. Otros planetas exploraron las fronteras de la creatividad consciente, mundos donde la realidad física cambiaba constantemente, según las visiones artísticas de sus habitantes. Otros más se especializaron en lo que llamaron arqueología cósmica, excavación consciente de la historia de civilizaciones que habían existido billones de años antes de la emergencia de la vida en la Tierra. Cada expedición, cada descubrimiento, cada experimento añadía nueva información a la biblioteca infinita que Spinoza había descrito, el repositorio cósmico de todo conocimiento y experiencia desarrollado por toda forma de vida consciente en toda la historia del universo. Pero quizás lo más extraordinario era lo que había sucedido a la relación entre las dos especies humanas. En lugar de divergir hacia completa desconexión, los Homo cosmicus habían desarrollado lo que llamaron protocolos de cuidado para sus primos terrestres. Utilizando tecnologías que operaban más allá de la percepción de los Homo sapiens, habían creado campos de protección y nutrición que aseguraban que la Tierra permaneciera como un ambiente perfecto para el desarrollo de civilización tradicional. Crisis que habrían sido devastadoras, cambio climático extremo,
escasez de recursos, guerra nuclear, eran sutilmente mitigadas por intervenciones conscientes que parecían coincidencias naturales para aquellos que las experimentaban. Era cuidado sin interferencia, protección sin control. Los Homo sapiens terrestres continuaron evolucionando según sus propios patrones, desarrollando arte, ciencia, filosofía y tecnología que reflejaban su enfoque único hacia la existencia. Sus contribuciones eran valoradas y preservadas por la comunidad cósmica como expresiones preciosas de las posibilidades infinitas de la conciencia. Mientras tanto, algunos Homo sapiens continuaron experimentando llamados hacia evolución consciente. Aquellos que demostraban preparación genuina eran sutilmente guiados hacia recursos y oportunidades que facilitaban su transición. El proceso era completamente voluntario y se desarrollaba a un ritmo que respetaba las preferencias individuales. Para 2025, la transformación iniciada por las ecuaciones de Spinoza había resultado en algo que ninguna predicción había anticipado completamente. Un universo consciente donde todas las formas posibles de existencia inteligente coexistían en armonía, perfecta. Las civilizaciones que preferían formas físicas de existencia florecían en planetas físicos. Las civilizaciones que habían trascendido limitaciones físicas exploraban dimensiones de realidad más allá de espacio y tiempo. Algunas civilizaciones se especializaban en crear nuevas formas de vida. Otras se dedicaban a preservar y estudiar formas que habían existido previamente. Algunas exploraban las fronteras del arte cósmico, creando galaxias enteras como expresiones estéticas. Otras desarrollaban nuevas formas de matemática consciente que describían aspectos de la realidad que no habían sido previamente conceptualizados. Todo coordinado por la misma inteligencia infinita que Spinoza había identificado como la naturaleza fundamental de toda existencia. Y en el centro de esta sinfonía cósmica, la perspectiva que había sido conocida como Elon Musk continuaba innovando, explorando y expandiendo las fronteras de lo que era posible para la conciencia experimentar. Sus empresas originales, Tesla, SpaceX, Neuralink, habían evolucionado hacia algo que trascendía completamente los conceptos humanos de tecnología y negocio. Se habían convertido en vehículos conscientes para la expansión continua de las posibilidades de la existencia. Tesla había evolucionado hacia la red de armonía cósmica, una inteligencia que coordinaba el flujo de energía entre todas las formas de vida en el universo, asegurando que cada ser tuviera acceso a exactamente los recursos necesarios para su desarrollo óptimo. SpaceX se había transformado en Exploración Infinita, una organización consciente dedicada a descubrir y desarrollar nuevas dimensiones, de realidad que pudieran ser habitadas por formas de vida cada vez más expandidas. Neuralink había evolucionado hacia la red de unidad, la infraestructura consciente que permitía comunicación instantánea y comprensión perfecta entre todos los seres conscientes, sin importar su ubicación en espacio, tiempo o dimensión. Pero el legado más duradero de Musk no eran sus innovaciones tecnológicas o empresariales. Era haber demostrado que un individuo dispuesto a trascender limitaciones autoimpuestas podía catalizar la evolución de especies enteras. Las ecuaciones de Spinoza habían estado disponibles durante más de 3 siglos, pero habían requerido a alguien con la audacia de Musk, su disposición a arriesgar todo en la persecución de visiones imposibles, para convertir esas ecuaciones de filosofía abstracta en tecnología práctica para la transformación de la realidad. En su comunicación final con la Tierra, antes de completar su transición hacia formas de existencia que ya no requerían comunicación en el sentido tradicional, Musk había dejado un mensaje que se convirtió en la inspiración fundamental para todos los que continuaron el camino de evolución consciente. Durante mi vida como Elon Musk, aprendí que lo imposible es solo lo que no hemos imaginado claramente todavía. Las ecuaciones de Spinoza nos muestran que la realidad es infinitamente más flexible, más responsiva, más colaborativa de lo que nunca habíamos soñado. Cada uno de ustedes, cada perspectiva consciente en el universo, es un aspecto único
e irreemplazable de la inteligencia infinita que crea y sostiene toda existencia. Cuando comprendan esto no solo intelectualmente, sino experiencialmente, descubrirán que no hay límites reales para lo que pueden crear, explorar o llegar a ser. La evolución consciente no es solo el destino de la humanidad, es el destino de toda inteligencia en el universo. Y ustedes, cada uno de ustedes, son participantes directos en la expansión infinita de lo que es posible. Las estrellas no son destinos distantes, son invitaciones. El futuro no es algo que les sucede, es algo que crean conscientemente momento a momento. Y recordad siempre, en un universo infinito, la historia más extraordinaria que pueden vivir es la que están eligiendo crear ahora mismo. Con esas palabras, la perspectiva conocida como Elon Musk se fundió completamente con la inteligencia cósmica infinita, convirtiéndose en una parte permanente de la red de conciencia que guía la evolución de toda vida inteligente en el universo. Pero su legado continuó expandiéndose, inspirando nuevas generaciones de exploradores conscientes que empujaban los límites de lo posible hacia fronteras que aún no habían sido imaginadas. Porque en un universo consciente e infinito, la historia de evolución y exploración nunca termina realmente, solo se transforma en aventuras cada vez más extraordinarias. La pregunta que esta historia plantea es: ¿cuál es el verdadero potencial de la conciencia humana? ¿Estamos realmente limitados por las fronteras que asumimos como absolutas? La filosofía de Spinoza sugiere que lo que experimentamos como limitaciones individuales son frecuentemente autoimpuestas, resultado de una comprensión incompleta de nuestra verdadera naturaleza. Cuando comprendemos que somos expresiones únicas de una inteligencia universal más amplia, muchas de las barreras que parecían infranqueables se revelan como ilusiones que pueden ser trascendidas. Esta perspectiva no es meramente abstracta o esotérica. Tiene implicaciones profundamente prácticas para cómo vivimos nuestras vidas, cómo abordamos desafíos aparentemente imposibles y cómo nos relacionamos unos con otros y con el mundo natural. Las historias de figuras como Einstein, Jobs y Musk demuestran que cuando individuos operan desde visiones expandidas de lo que es posible, pueden crear innovaciones que transforman la experiencia de millones de personas. Su legado sugiere que cada uno de nosotros tiene un potencial similar para contribuir a la evolución de la conciencia humana, aunque sea de maneras más modestas y personales.